Muchas gracias por la invitación. Como siempre, Kawak y Sonia muy amables haciéndonos estas invitaciones tan importantes para hablar de estos temas que estoy seguro que les van a ser de mucha utilidad a todos ustedes en el día a día de sus organizaciones. Como mencionado, hoy vamos a hablar entonces de la seguridad digital en la empresa actual y cuáles son los roles y responsabilidades de los diferentes profesionales del mundo de la seguridad digital y cómo interactúan, cómo se entrelazan todos estos roles y responsabilidades con los objetivos estratégicos de las organizaciones. Entonces vamos a estar hablando de eso, que sé que es muy importante para todos. Bueno, y sin más preámbulos para hablar entonces de este tema de seguridad digital, voy a iniciar con una pregunta. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿cuántos de ustedes les ha pasado allá en sus empresas, que llega un requerimiento específico de ciberseguridad y no saben quién lo tiene que responder? Llegó una queja por protección de datos personales y esa queja pasa a un área, luego a un proceso, luego a jurídico, luego a los de tecnología y da muchas vueltas, pero a la final no tenemos claro quién se debe encargar de eso. O no sé si les haya pasado allá en sus empresas que ustedes ponen una solicitud porque hay un incidente, un control, algo de seguridad que les está preocupando, pasa a las diferentes áreas, va administrativo, va a talento humano, va a tecnología, va a control interno, va a auditoría, y a la final les vuelve a llegar a ustedes la solicitud para poder que eso quede solucionado. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado porque la organización hoy en día las organizaciones no tienen total claridad de quién en la empresa debe atender determinados requerimientos de seguridad digital. Claro, hay requerimientos procedimentados y cosas estándares que de pronto sí sabemos por dónde van, pero cuando se sale algo del molde, del marco en el que estamos acostumbrados a trabajar, ahí vienen un poquito los líos como organización. Y es que las empresas actuales tienen una serie de retos. La empresa actual es más compleja. Y voy a decir que más compleja, naturalmente las organizaciones y las diferentes empresas, con el paso pues de tantos años, han tenido unos niveles de complejidad, pero hoy en día desde la perspectiva de tecnología, de sistemas de información, de aplicaciones, de infraestructura tecnológica, son más complejas las organizaciones. Tenemos unos retos para poder entender estas organizaciones y la forma como interactúan los diferentes componentes de la organización. También en las empresas actuales tenemos nuevos roles que hace algunos años no teníamos. Yo sé que en esta parte voy a sonar un poquito nostálgico, pero las empresas se han ido transformando y hoy en día tenemos líder de transformación digital, social media manager, gestor de trabajo remoto, administrador de datos, data steward, administrador de plataforma, administrador de sistemas de información y una serie de nuevos roles, algunos dados o impulsados por los cambios normativos o por el compliance que los diferentes sectores tienen por el cumplimiento normativo, dependiendo del sector, hay unos más regulados, otros menos regulados, otros simplemente por las diferentes tendencias a la transformación digital, a las ciudades inteligentes, y eso que no he incluido aquí las nuevas tendencias de la IA. Ya muchas organizaciones en otros países tienen el gerente de innovación en inteligencia artificial. Entonces, se crean nuevos roles en la organización con nuevos sistemas de información que hacen nuevamente, lo que hacen es generar esos retos para las organizaciones y cada uno de esos nuevos roles que tenemos, pues tiene unas responsabilidades, unas tareas, unas actividades y unos procesos de interrelación con otras áreas y con otros roles que hacen la empresa actual más compleja. Y tenemos también más componentes de tecnología nuevos y más transversales. Hoy en día las organizaciones tienen CRM, redes internas, redes externas, redes sociales, ERP, que hoy en día ya no es el software contable como hace algunos años, sino que ya es un ERP, mesa de ayuda. Volviendo a mis comentarios nostálgicos,
En mi época uno si tenía un problema con la impresora, pues cogía el teléfono y llamaba y alguien de soporte técnico llegaba y le ayudaba con la impresora. Ahora hay que poner un ticket, hacerle seguimiento al ticket, trazabilidad al ticket, y ese ticket genera una base de datos de conocimiento que hay que administrar, gestionar para poder gestionar una estadística y esos datos convertirlos en información a los que le pueda generar una analítica de datos que me diga cuál es la eficiencia en la atención de las solicitudes de las impresoras que están dejando de imprimir. Todo lo que se genera de estos nuevos componentes tecnológicos. Y aparte, retos impuestos, porque ya lo había mencionado, la transformación digital, como la facturación electrónica y ahora la nómina electrónica. Antes se caía el internet y los de contabilidad decían, tranquilos, ustedes sufran que nosotros tenemos nuestro servidor de contabilidad aquí on-premise en el cuartico de enseguida y aquí seguimos nosotros trabajando. Hoy en día, con la transmisión en línea a la DIAN, prácticamente ningún área de la compañía puede quedar desconectada o fuera de línea, incluyendo las áreas contables. Y le sumamos del 2020 para acá el boom del trabajo remoto. Porque con el boom del trabajo remoto, siempre menciono esto en mis conferencias, la seguridad de la información ya se escapa de mi perímetro de seguridad puesto a través de los firewalls que tenía mi organización. Ahora tengo trabajadores remotos, tengo nube, AWS, Azure, Amazon, nube privada, en donde tengo parte de mi conocimiento de mis datos en mi empresa, otros datos en otra nube y otros datos en el computador del trabajador que está desde su casa. Y tengo que interactuar con los datos y con los controles, la tecnología y la seguridad en esos diferentes nodos de comunicación. Entonces, como pueden ver aquí en esta pequeña introducción, hay nuevos retos de seguridad para las organizaciones que generan y que nos dejan con nuevas estrategias, sobre todo a nivel de los nuevos roles que se están generando. Y es que esos retos de las organizaciones nos dejan nuevos retos de seguridad digital. ¿Cuáles son esos retos de seguridad digital que nos encontramos en las empresas? Primero, una superficie de ataque más amplia. Ya lo mencionaba en el slide anterior. Tenemos más sistemas de información, más exposición a Internet. Antes solo tenía la página web, ahora tengo 7 redes, 2 páginas, 3 apps y un sistema de información para proveedores, todo expuesto a Internet. Eso amplía la superficie de ataque. Ya no es solo que me ataquen mi página web o mi punto de salida a Internet, sino que tengo una serie de aplicaciones y cosas que por cualquiera de esas me pueden atacar. Tengo más personas interactuando. Y miren, por eso está ese gráfico de los diferentes nodos e interacciones que hay ahí. Lo mencionaba también, a medida que tengo nuevos retos en mi organización, que tengo nuevos cargos, nuevas funciones, nuevas áreas en la organización, también tengo más personas interactuando. Cada una de esas iniciativas de transformación digital, de gestión de datos, de gobierno de datos, de inteligencia artificial, inicia como una persona que se convierte en un equipo, que se convierte en un área. Y todo eso es más personas interactuando entre sí, que me deja una mayor superficie de ataque, no solo tecnológica, sino sensible a los ataques a las personas. Siempre digo también en estas charlas, el eslabón más débil de la seguridad digital en una organización no son las plataformas tecnológicas ni el servidor, somos las personas. Las personas que somos sensibles a ser engañadas para que entreguemos información sensible de la organización o lo que son los famosos ataques de ingeniería social. Entre más personas, tengo una red de comunicación más compleja y en muchos casos totalmente virtual. Hay organizaciones que les funcionan muy bien y funcionan 100% virtual, pero a medida que tengo esas interacciones, así como hay interacciones fuertes, hay interacciones débiles entre personas que están en sitio, remotas, todas totalmente remotas, y eso, en esas interacciones débiles es que se aprovechan los atacantes para generar los ataques de ingeniería social. Y hay muchos ataques, la ingeniería social, uno de los ataques más comunes, ahí es donde
me llega el correo con el phishing, estimado señor, le informamos que el proveedor de la China acaba de cambiar la cuenta del banco, por favor consígnele a esa. Y ante esa complejidad, ante esos nuevos retos de seguridad digital, pues los usuarios pueden caer. Y tenemos nuevos retos de cumplimiento regulatorio también. Cada vez, y creo que lo he dicho varias veces en el poco tiempo que llevamos acá hablando, hay nuevos retos y más complejidades tecnológicas y relacionados con las personas, por lo tanto, hay más requerimientos legales. Entonces, los sectores regulados, sector salud, sector financiero, sector cooperativo, la ley de protección de datos personales, la ley de delitos informáticos, la ley de implementación del modelo de seguridad y privacidad actualizado para el sector público, y no solo es en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Chile acaba de actualizar su ley de protección de datos personales, acaba de sacar la ley FinTech y ley de ciberseguridad. Ecuador recientemente actualizó el año pasado el esquema gubernamental de seguridad de la información a su versión 3. Perú también acaba de hacer una actualización de su normativa, Panamá también. Entonces, hay nuevos requerimientos regulatorios que también dejan nuevas exigencias para mi organización. Y ojo que vamos a hablar más adelante de roles, porque cada una de esas exigencias regulatorias o exigencias normativas que me ponen en mis sectores, de alguna forma son también más roles que deben responder a esas exigencias. Consolidar la información, gestionar la información, responder requerimientos. Y ojo que cuando el requerimiento es regulatorio, un compliance normativo de ciberseguridad, regularmente los tiempos que tenemos para responder son mucho más cortos. Nuevamente, más gente, más roles y responsabilidades que nos ayuden a cumplir con estos requisitos legales. Y tenemos más capas de seguridad digital. ¿A qué me refiero con eso? Miren que desde el principio he hablado conscientemente del término seguridad digital. Porque seguridad digital, desde mi perspectiva, engloba los diferentes retos y exigencias que tenemos en términos de seguridad. Y entonces aquí hago un pequeño paréntesis para aclarar algunos términos que me parece son muy importantes. Y es que podemos hablar de seguridad de la información, que regularmente está más alineado o asociado a los sistemas de gestión de seguridad de la información y a estándares de cumplimiento ISO como la ISO 27001 en su versión 2022, que ya les voy a contar pues unas actualizaciones importantes y ya tuvimos en su momento una charla de eso. Pero cuando hablamos de seguridad de la información, decimos que es la seguridad de los activos de información, físicos o digitales que tiene la organización. Y también hablamos de seguridad informática, que es la seguridad, pero solo de los activos informáticos o los activos digitales que están dentro de mi organización. Y también hablamos de seguridad o de ciberseguridad. Ciberseguridad es el área o la subárea de la seguridad de la información que protege los activos de información expuestos, que son digitales, los activos de información digitales que están expuestos a Internet. Y también tenemos una subárea dentro de seguridad de la información que es la privacidad. Y en privacidad podemos hablar específicamente de protección de datos personales, que es un subconjunto de controles, requisitos y riesgos específicamente orientados a proteger los datos personales, los datos sensibles o privados de las personas. Y a eso le podemos sumar terminologías como la ciberdefensa, que es la ciberseguridad al servicio de la defensa de un Estado. Entonces, miren que, y por eso acá lo decía, hay muchas capas de seguridad. Y nuevamente, acudiendo a la nostalgia, en mi época había un jefe de seguridad informática, y él se podía encargar de todo. Pero resulta que hoy, con los nuevos retos, pues ya no es lo mismo encargarse de la ciberseguridad y con nuevas plataformas, nuevos requisitos regulatorios, nuevas tecnologías.
el mundo de la ciberseguridad o de la ciberdefensa o de la protección de datos personales o de la seguridad de la información basadas en un estándar ISO o no, o un SGSI, cada uno se ha vuelto más grande, más complejo y más difícil de administrar. Y ahí es donde empiezan a aparecer nuevos roles, nuevas responsabilidades, nuevos retos de esas personas que gestionamos, coordinamos y administramos la seguridad digital en las empresas. Y por eso es que hablamos precisamente, o por eso en esta charla vamos a contar un poquito más de los roles y responsabilidades en la seguridad digital. Miren que no es un tema menor, uno pensaría que los roles y las responsabilidades pues son las que están en el documento, ¿cómo es? En el manual de funciones. Pues ahí están, ya no nos compliquemos tanto. Resulta que hay muchas cosas, muchos roles, muchas tareas que pueden estar exigiendo inclusive la ley, como el oficial de protección de datos personales, que ni siquiera está establecido dentro de los roles o los manuales de funciones de las organizaciones. Y ahí es donde cada vez se hace más complejo el tema. Entonces, roles y responsabilidades de seguridad digital. Vamos a hablar de los diferentes roles entonces. Vamos a detenernos aquí a contar qué es o qué hace cada uno de estos. Los quise colocar así en terminología del famoso C-Level. El C-Level, que todos lo han escuchado, porque hoy en día hay muchos CEOs de empresas, ya por supuesto ya no se habla de gerente general, sino del CEO o del Chief Executive Officer. El C-Level es una tendencia que aparece hace algunos años, muy dada pues por la terminología norteamericana, en donde se habla de que los C son esa línea como gerencial, y empiezan a aparecer unas terminologías ahí que yo estoy seguro que todos nos hemos encontrado en el día a día y que todos tenemos algunas dudas de qué hace uno y qué hace el otro. Entonces vamos a hablar de algunas de estas. El primero es el CTO o el oficial de tecnología, el Chief Technology Officer, es el que llamamos tradicionalmente, qué pena, lo voy a poner así, los que aquí sean CTOs van a decir, no me baje el cargo, pero es una forma de entenderlo, es el director de tecnología, el que en nuestra época era el jefe de sistemas, jefe de tecnología, director de tecnología, bueno, obvio está un nivel, sí, un nivel gerencial, no quiero que nos detengamos en ese tema de la estructura jerárquica, que eso es un mundo más de la gestión del talento humano. Quiero que nos concentremos en las funciones de seguridad digital que hace cada uno. Entonces, el primero, el CTO, es el encargado de liderar la tecnología de la organización. Él tiene la seguridad digital como una línea, como un vector de trabajo o como un área de trabajo específica que regularmente depende de él o está, digamos, si está en el C-Level, está a un lado de ese jefe de tecnologías de la información. Luego vemos, y ya les cuento un poquito más cómo interactúan entre ellos, luego vemos el CISO. El CISO, el Chief Information Security Officer, es el que normalmente conocemos como el oficial de seguridad de la información. Es el que administra los sistemas de gestión de seguridad de la información. Es el que tiene a cargo la ISO 27. Es el que administra seguridad de la información desde la perspectiva de información. Y ya lo vimos, que puede contener temas digitales o no digitales. Es el término más utilizado en este entorno. Regularmente está al nivel de, bueno, en organizaciones digamos, un poco más grandes y maduras, el CISO puede estar inclusive a nivel del CTO porque genera las políticas, lineamientos, estándares
objetivos y controles de seguridad de la información como una gran sombrilla. Entonces, trabaja de la mano con el director de tecnología, con el Chief Technology Officer, para poder que todas las tendencias, todos los proyectos, las iniciativas de tecnología, pues cumplan con esos estándares o niveles de seguridad de la información. También vemos el Chief Security Officer. Este no es tan común en las organizaciones en Colombia, lo ve uno más por fuera. Hay que ser cuidadoso porque si uno busca CSO aparece pues aparece el estratégico, aparece el de ventas, aparecen otras siglas ahí. Nosotros nos referimos al CSO como el oficial de seguridad. En muchas organizaciones este oficial de seguridad cubre seguridad física y seguridad de la información y seguridad digital. Por eso aquí en Colombia no es tan común, porque en Colombia seguridad física se maneja muy independiente del mundo de la seguridad de la información. También tenemos el Chief Cyber Security Officer, que es el oficial de seguridad, pero específico para temas, es el oficial de seguridad de la información, pero específico para temas de ciberseguridad, si lo pudiéramos llamar así. Está en ese subconjunto de acción. Me devuelvo un momento, esto tiene como apuntarse. Me devuelvo un poco. El CISO, el Chief Information Security Officer, pues tiene un alcance más grande. El oficial de ciberseguridad tiene control de este subconjunto de ciberseguridad. Que tengo que decirles que el conjunto de ciberseguridad cada vez es más grande. Y prácticamente hay organizaciones del mundo digital en donde la burbuja de seguridad de la información y de ciberseguridad casi que son del mismo tamaño, porque toda la información en esa organización casi que es digital y expuesta a Internet. El repositorio de información está en la nube, las gestiones de los aplicativos, todo está en la nube. Entonces prácticamente el oficial de ciberseguridad y el oficial de seguridad de la información, si bien tienen algunas funciones diferentes, sobre todo a nivel estratégicas y de políticas, a nivel de alcance ya están muy cercanos en las empresas modernas. Tenemos también el CTO o el Chief Privacy Officer. Ese lo coloqué en español también. Dirán, pues se aburrió de las siglas rebuscadas en inglés. Sí, primero eso. Y segundo, es importante mencionar que de todos estos roles de seguridad digital de los que estamos hablando hoy, casi que el único que es obligatorio en gran parte de las organizaciones aquí en Colombia es el oficial de privacidad o el oficial de protección de datos personales. Porque la ley 1581 establece claramente que debe haber un oficial de protección de datos personales, un líder que se encargue de atender, gestionar y hacer seguimiento a los requerimientos relacionados con los datos personales. Cuando un propietario de un dato personal quiera hacer una solicitud, un cambio, una modificación a sus datos, tienen que existir unos canales adecuados para eso, cuando el titular quiera acceder a gestionar sus datos personales, y un oficial de protección que vele porque esta información, porque este proceso se haga adecuadamente. Entonces, ojo que este es de los pocos y ya vamos a hablar más adelante, que todas las empresas deberíamos de tener. Como mínimo el CISO, el oficial de datos personales y bueno, el de tecnología pues de manera transversal. Y muchas organizaciones modernas tienen roles como el Chief Data Officer, porque muchas organizaciones modernas están tratando de transformarse a organizaciones orientadas a los datos. ¿Y qué es eso? Organizaciones que gestionan adecuadamente sus datos para tomar decisiones basadas en información que están generando esos datos. Para eso estas empresas tienen un oficial de datos
que gestiona, controla, que genera el gobierno de los datos. A nivel general, no solo pues datos de seguridad. Entonces, muchas organizaciones ya tienen el Chief Data Officer. Entonces, miren que cuando hablamos aquí de los C-Level, encontramos muchos roles, hemos hablado de responsabilidades, muchos roles muy importantes que como organizaciones debemos conocer, debemos entender y debemos saber qué hace cada uno de esos, ya sea para tener una persona que lo haga o para tenerlo como rol. Claramente el oficial de protección de datos o un Chief de Data Privacy Officer o un Chief Privacy Officer no es un rol que de pronto tenga que tener una persona, porque yo sé que están pensando allá, oiga, pero con el tema de ahorro, de costos, y usted nos va a poner a contratar 7 profesionales adicionales de nivel de gerencial, pues no nos va a dar. No, algo importante de esto es que toca tener claridad en el rol, en el alcance, en las funciones, y de pronto muchos de estos no tienen que ser personas, pueden ser roles, por eso ahí aparece. Y el oficial de datos de pronto ejecuta sus funciones específicamente en un proyecto de datos. O el oficial de protección de datos personales específicamente cuando hayan requerimientos o actividades como la actualización del Registro Nacional de Bases de Datos. Pero no tiene que estar dedicado solamente a eso. Eso va a depender del tamaño de la organización, de la cantidad de datos y de la gestión de esa organización, para que lo tengamos en cuenta. No es que tengamos que tener cada uno de esos. Y es que con esos roles aparecen muchas áreas. Y entonces ustedes me dirán, bueno, esos roles, y concentremos en uno, el líder de ciberseguridad o el CISO, el Chief Information Security Officer, ¿dónde debe ir? Es una de las preguntas más comunes que me hacen cuando voy a empresas, a procesos de consultoría. ¿Dónde debe ir ese? Porque es que en tecnología, pero es que se me amanguala con el de tecnología y luego no me soluciona. Dependiendo de la gerencia, pero es que yo soy el gerente y yo de eso de tecnología no sé nada, entonces luego, ¿quién lo controla? ¿Qué le ponemos a hacer? Entonces es una pregunta muy recurrente, ¿y dónde va a ir? ¿Dónde ponemos estos roles que se empiezan a hacer cada vez más complejos? Y la respuesta, como buen ingeniero que soy, va a ser, depende. Sí, sé que no es la que estábamos esperando, pero ¿y depende de qué? Depende del tipo de organización, depende de la estructura de esa organización, depende del objetivo y las necesidades de la organización. Una organización que gestione muchos datos personales y muchos datos personales sensibles, voy a poner un ejemplo, una organización del sector salud, que tienen muchos datos sensibles orientados pensando en la historia clínica, que atiende niños, entonces tiene datos sensibles de menores de edad, que tiene datos sensibles de la historia clínica que pueden permitir discriminación a las personas y que cada consulta es un dato importante para hacerle trazabilidad y para controlar y proteger. Seguramente es una organización que va a necesitar un buen, dedicado y con alto perfil oficial de datos personales. Una organización de pronto del sector industrial que no maneje tantos datos personales, de pronto ese rol no va a ser tan importante. Entonces, el depende es de acuerdo a la estructura organizacional, a lo que haga la empresa y a la importancia que necesita darle la organización a cada uno de esos pequeños componentes. Nuevamente, una organización muy orientada a datos, orientada a información, muy digital, con muchos sistemas de información, pues seguramente va a tener que tener un área dedicada a seguridad de la información, mientras que otra va a poder hacer una subárea de otro departamento u otro área. Entonces, esto para contarles que no hay una receta,
No es que yo lo vi en la empresa de mi amigo y allá el oficial de seguridad dependía del gerente. Entonces aquí tenemos que hacerlo depender del gerente. Pues no, resulta que en esa empresa el gerente era ingeniero, porque es una empresa de tecnología. Entonces podía controlar al oficial de seguridad de la información. Pero en esta empresa que es de textiles, pues no está esa capacidad. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Lo que sí les puedo decir del tema de las áreas y de cómo se relacionan con estos diferentes roles que les mencioné aquí, lo que sí les puedo decir es que no necesariamente tienen que ir en TI. No les voy a decir dónde va, pero sí les voy a ir dando pistas. Tampoco soy tan malo. No necesariamente un rol de seguridad de la información, de líder de ciberseguridad, tiene que estar en TI. Ese es un primer gran mito que muchas organizaciones tratan de agrupar todo lo que tiene que ver con tecnología o con TI en el mundo de tecnología y están allá. También es que a nosotros los ingenieros nos gusta aislarnos un poquito, pero no es por eso. Entonces, las organizaciones tienden a dejar TI juntico y que ese oficial de seguridad de la información, ese líder de ciberseguridad, lo ponen allá en TI. No, es un mito, no necesariamente un rol de esas características tiene que ir en TI. Puede ir en otra área de manera independiente porque el rol de un CISO, de un oficial de seguridad de la información, es generar políticas, procedimientos, controles, estándares y mecanismos de protección para la organización, no para TI, para la empresa, y mecanismos de protección y de seguridad que ayuden a proteger o a disminuir los riesgos y podamos cumplir con el objetivo estratégico de la organización, no de TI. Entonces, no necesariamente ese CISO, ese oficial de seguridad de la información, tiene que ir y tiene que estar en TI. También, o donde tampoco no tiene que estar en jurídico. Eso fue un mito que se generó mucho, sobre todo con el boom de la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, porque como es la Ley de Protección de Datos Personales, arranca con la palabra ley, pues muchas organizaciones dijeron, esto es ley, abogado, le toca al departamento jurídico. Y hoy en día hay muchas organizaciones que aún el oficial de entidad, el oficial de protección de datos personales, es el director jurídico de la entidad. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, no, aquí no estamos estableciendo una única forma de cómo se hacen las cosas. Pero claramente una ley como la Ley de Protección de Datos, si bien es una ley, tiene un componente técnico que requiere de unos conocimientos tecnológicos de un profesional de tecnología o de un ingeniero. Entonces, no necesariamente el oficial de protección tiene que estar en el área jurídica. Lo que suele suceder es que si el oficial de protección de datos está en jurídica, va a tener que apoyarse con alguien del área de tecnología. Y si el oficial está en tecnología, pues va a tenerse que apoyar con alguien del área jurídica, con un abogado que entienda de los cumplimientos normativos. Pero puede estar en cualquiera de las áreas. ¿Dónde más puede estar un rol de seguridad de la información? Puede estar en áreas como sistemas de gestión. Hoy en día, la seguridad de la información está unida a un sistema de gestión de seguridad de la información y cumpliendo con estándares como la ISO 27001. Muchas organizaciones, por optimización, por costos, por tiempo, tienen ya otros sistemas de seguridad y salud en el trabajo, de gestión de servicios, de calidad, y lo que se busca es integrar todos estos sistemas basados en riesgos en un solo gran sistema de gestión. Entonces, el oficial de seguridad de la información podría pertenecer, y lo he visto en muchas empresas, que pertenece a un área de sistemas de gestión, para que las políticas, controles y procedimientos para proteger la información estén alineadas con las políticas y procedimientos de la empresa de calidad, indicadores, que yo tengo una misma matriz de riesgos, una misma matriz de indicadores, una misma matriz de gestión documental. Eso facilita mucho en las organizaciones.
Entonces, ¿dónde puede ir el oficial de seguridad de la información? En áreas de sistemas de gestión, por mencionar un ejemplo. Acá en esta empresa, que es una empresa de tecnología, que estamos certificados, ISO 9001, 27001 y 22301 de continuidad. El oficial de seguridad pertenece al área de sistemas de gestión y trabajan de la mano con los otros sistemas de gestión. Entonces, puede estar en TI, puede estar en jurídica, ya vimos los pros y los contras, o puede estar en áreas como gestión, sistemas de gestión. En auditoría o control interno, muchas organizaciones tienen los procesos de seguridad de la información en auditoría o control interno. Funciona bien. Es claro que los departamentos de auditoría y de control interno también han tenido que transformarse. Antes eran conformadas netamente por contadores. Hoy en día los departamentos de control interno tienen equipos multidisciplinarios que se apoyan con contadores, expertos en auditoría y control e ingenieros. Muchos ingenieros, auditores de TI, trabajan desde áreas de auditoría y control. Esto es muy útil y áreas como seguridad de la información, que establece políticas, procedimientos y controles, puede estar funcionando en un área de control interno. Claramente, el objetivo de estas áreas es más impulsar la gestión de la información y cuando están en áreas de control, pues tiende a verse un poquito punitivo y tiende a perderse un poquito el foco de los sistemas de gestión y se convierte en algo un poquito de control, pero lo he visto. Eso sí, son áreas que tienen que apoyarse y preparar sus equipos con personas con conocimientos técnicos porque finalmente se necesita el conocimiento técnico. Puede estar en áreas de gobernanza de datos o incluso, miren lo que ha pasado con las revisorías fiscales. Yo he estado en un par de juntas directivas de empresas y siempre las revisorías fiscales incluyen ya dentro de su alcance de revisión el área de tecnología. Antes no. Hoy en día el área de tecnología es tan importante y a través de la gobernabilidad de TI el área de tecnología agrega tanto valor a la organización o puede generar tanto impacto negativo por una indisponibilidad del servicio, por un ransomware, por una pérdida de datos, que es todas las revisorías fiscales, todas las juntas directivas en las que he estado, la revisoría fiscal presenta un informe de auditoría de TI, donde evalúa unos controles de tecnología y regularmente incluye el cumplimiento de la ley de protección de datos personales, ahí alineado con el tema de los controles de TI. Entonces miren que, igual que en el tema de auditoría y control interno, tiene que tener los profesionales especializados claramente para el tema, no es como que pongo cualquier persona, no, se necesita una buena cohesión de los equipos técnicos y contables regularmente. Entonces, ahí ya vamos viendo cómo se relacionan estas diferentes áreas con estos diferentes roles nuevos y junto con los nuevos retos de las organizaciones. Por un lado, tengo nuevas áreas que tienen que recibir, alojar y gestionar nuevos roles para poder gestionar nuevas iniciativas de transformación digital en las empresas. Entonces, miren que la tarea no es tan sencilla como uno pensaría al principio, o no es tan simple como simplemente contratar una nueva persona y generarle un nuevo perfil de cargo. No, ese perfil de cargo hay que alinearlo con una estrategia organizacional y tener en cuenta estos diferentes elementos, estas diferentes áreas donde puede estar y tener en cuenta que puede estar en cualquiera de esas. Eso sí, y aquí quiero dejar esta claridad, teniendo siempre en cuenta la claridad y la separación entre ejecución y control. ¿A qué me refiero? Es el viejo dicho de el que hace no revisa. Uno hace y otro verifica. Lo mismo funciona en el mundo de la seguridad digital. Esos roles de seguridad de la información, de ciberseguridad, de jefe de seguridad informática y cualquiera de estos roles que tengamos, tenemos que ser muy claros que estos roles
no pueden estar bajo la misma sombrilla de ejecución y revisión. Me explico. No puede ser el mismo que elimina los usuarios. Hay una política que siempre que un usuario sale de la organización, hay que borrar, eliminar todos los, que una persona sale de la organización, hay que borrar y eliminar todos los usuarios creados en el correo, en el software de nómina, en el control de acceso biométrico, en los diferentes sistemas de información que tenga la organización. La persona sale, alguien tiene que hacer la solicitud de informar que salió la persona, alguien tiene que ejecutar la acción de borrar esas personas de sus usuarios de las bases de datos, pero ese mismo que los elimina no es el que verifica. Tiene que haber un encargado de verificar y controlar que esos controles se tuvieron en cuenta y se aplicaron. En el mundo de la ciberseguridad, la verificación y aplicación de reglas del firewall, la configuración de casos de uso para los correlacionadores de eventos, casos de uso y playbooks para los correlacionadores de eventos o las herramientas de monitoreo, la verificación o la actualización de los antivirus y de las consolas, la aplicación de parches para poder disminuir el riesgo de infección de virus y de ransomware en los servidores. Todas son funciones que tiene que hacer un área de tecnología o un área de ciberseguridad, pero que no puede verificar o controlar la misma área, sino que tiene que ser alguien de otra área. Claramente eso genera un reto para las organizaciones, porque ya no solo tengo que tener uno que sepa del tema, sino dos, para que uno le revise al otro. En algunos casos sí, hay un reto ahí. En algunos casos, a través de buenos procesos y procedimientos de control y auditoría, no es necesario pues el alto nivel de experticia para ver que se estén cumpliendo los procesos y los procedimientos en la organización. Más o menos ese es como la línea. Bueno, y entonces, hablando de roles, personas, retos y responsabilidades, la pregunta es, ¿y cómo gestionamos todo eso? ¿Cómo lo controlamos? Quiero mostrarles la herramienta muy tradicional, que lleva muchos años, pero que en mi opinión sigue siendo la forma más simple y efectiva de poder controlar todos estos nuevos roles con todas estas nuevas áreas que debe enfrentar toda esta nueva complejidad de la seguridad de la información, de la seguridad digital de las organizaciones. Cuando yo mezclo todo eso, me quedo como, oiga, no es tan fácil mapearlo o poderlo controlar en mi organización. Yo como gerente no es que me quede tan fácil gestionarlo. Para eso están las famosas matrices RACI, que es la recomendación más tradicional y eficiente que sigue existiendo. La matriz RACI básicamente establece, por un lado, un listado de actividades o funciones, regularmente no a tan bajo nivel, que tienen las organizaciones relacionadas con los controles y con la mitigación de los controles para mitigar los riesgos en la organización. Ya lo mencionamos, la organización tiene unos riesgos, esos riesgos se producen porque un atacante externo puede aprovechar una vulnerabilidad y se puede materializar pues ese riesgo. Para eso hay una serie de controles o actividades que aparecen acá a la izquierda. Acá está la columna sobre la fila, están los principales roles de la organización. Ojo, de la organización. No estoy diciendo los roles de seguridad de la información. Mire que aquí me inventé un director de operaciones, un CISO, un coordinador de servicio, un asistente de información, un coordinador de infraestructura, un líder de talento humano, un director administrativo y financiero, un jefe de contabilidad. Todos los roles deberían de estar ahí. Y por acá una serie de actividades y vamos a marcar en esta matriz quién es el responsable de esas actividades. Y por ahí, por eso lo tenemos marcado y por eso se llama RACI, porque se le puede colocar la R de responsable, la A de accountability o
El responsable es el que hace la tarea. La Área Accountability es el que hace que se haga la tarea, el que es el jefe, el que tiene que responder porque esa tarea esté hecha. No es el que la hace físicamente, pero tiene que hacer que se haga. La sede consultado, oiga, tiene que estar consultado de una aprobación. No hace la tarea, no es el responsable, el jefe que hace que se haga, pero es alguien que tienen que consultar y tiene que dar su go o su aprobación para que el tema funcione. Y el informado, el que tiene que estar informado por si se necesita algo, pero no tiene una acción directa. Entonces yo puedo a cada una de estas funciones, actividades, determinar del listado de las personas que tengo quién es el responsable. Entonces, una forma clara de entender eso es el ejemplo que les colocaba ahora. Tengo un funcionario en mi organización y ese funcionario salió, se retiró. Vamos a decir que se retiró solito porque se fue a vivir a Australia. Entonces él pasa su carta de renuncia, pero la carta de renuncia se la pasa al jefe, el líder del proceso. Pero el líder del proceso tiene que notificarle a talento humano, pasarle a talento humano a recibir estoy inventándome un proceso, ¿no? Y talento humano es el que le hace la solicitud de cancelación de todos los privilegios en las bases de datos a ese usuario. Es alguien de tecnología el que efectivamente ejecuta la función. Vamos a decir, el CISO es el que, vamos a decir el coordinador de servicios, que es de tecnología, el que ejecuta la función de inactivar los usuarios de la persona que se fue. Está informado el líder del proceso, la solicitud la hace o el requerimiento lo hace el de talento humano, porque o si no tecnología, ¿cómo hace para darse cuenta que alguien se renunció? El responsable es el coordinador de servicios porque es el que entra a la base de datos y borra los permisos, pero el CISO es el accountability porque el CISO es el que verifica y controla que la tarea se hizo así. Miren cómo interactúan muchas áreas para que una acción que puede ser muy riesgosa, que alguien que ya no trabaje aquí tenga sus accesos a la base de datos, se ejecute de la manera adecuada. Y miren que no es una responsabilidad de tecnología, es una responsabilidad, no es algo en lo que interactúe solo tecnología, sino que interactúan diferentes áreas de la organización, porque, nuevamente, la seguridad de la información, la seguridad digital, no es una tarea de unos pocos, es una tarea de toda la organización, de toda la empresa. Y esa tarea tiene que verse reflejada en una matriz, en una herramienta, puede ser esta, puede ser cualquier otra, que nos permita entender claramente esos nuevos retos, esas nuevas responsabilidades, en esos nuevos roles que tiene la organización moderna y que tenemos que trabajar, entender, mantener y seguir evolucionando y seguir gestionando, porque una empresa que está en el mundo de marketing digital, pues ya no va a poder salir del rol del líder de marketing digital. Hay que involucrarlo en estos procesos, en estos mecanismos, en el sistema de gestión de seguridad de la información, para que esos nuevos roles aporten valor a la organización, pero de una manera segura, que es lo más importante y es la conclusión o la moraleja que quiero dejarles en la tarde de hoy. Esos roles y responsabilidades están creados y tenemos que gestionarlos para cumplir con un objetivo principal y es proteger nuestra información personal y la información de nuestras organizaciones. Ese es el reto de nosotros como líderes, en mi caso que soy líder de seguridad o como líderes de sistemas de gestión, como líderes de gerentes de las organizaciones, es proteger la información, darle más valor a esa organización y eso solo se logra si los procesos, las personas, los roles y las responsabilidades están claramente identificadas, cruzadas y aceptadas por las diferentes personas que nos encontramos en la organización. Aparte de lo que les he mencionado,
tenemos que tener procesos y procedimientos, porque todo funciona bien cuando está en el camino tradicional, digámoslo así, y está bajo el proceso. Pero cuando hay un incidente, cuando hay un requerimiento legal, cuando hay una auditoría no esperada, cuando se dañó la base de datos o cuando sufrimos un ataque por ransomware, ahí es cuando esas matrices RACIS y esos procedimientos tradicionales de pronto no aplican. Entonces tenemos que estar preparados con procedimientos de respuesta a incidentes y de requerimientos, atención a requerimientos legales, para que este tipo cuando nos sacan de nuestra zona de confort, pues no quedemos de pronto afectados. Pensé que no alcanzaba, pero no quería irme sin decirles este último mensaje que es bien importante que lo tengamos siempre. Nos preparamos siempre para lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, esperamos lo mejor. Lo mejor es que con nuestros procedimientos funciona, pero si llega lo peor, pues que también tengamos procedimientos de respuesta a incidentes para gestionar la información adecuadamente. Ahora sí, muchísimas gracias por su tiempo, por la invitación. Espero que les haya quedado esa espinita de cómo gestionar mejor los roles en este nuevo mundo tan grande y complejo que es cada vez más la seguridad de la información. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Tenemos algunas por ahí? John, muchas gracias por la presentación, por acompañarnos en este espacio, por compartirnos tu conocimiento en este tema de seguridad digital. No han hecho preguntas. Si alguien tiene una pregunta, pues es el momento. Puede levantar la mano y le activa el micrófono o la puede ingresar en el chat. Por ahí una manito levantada. ¿Es con Sí, pregunta o...? de Manuel Ochoa. Entonces te voy a activar, Manuel, ya lo tienes. Puedes hablar. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Manuel Ochoa, coordinador de tecnología de IPS Salud del Caribe. Bueno, amigos, les comento, me pareció muy interesante todo el tema de la charla relacionada con ciberseguridad. De hecho, creo que me ha actualizado mucho. Pues habían pues ciertos temas que desconocía y me parece interesante como que todo ese mundo de roles y digamos como que de funciones que se pueden encontrar dentro de una compañía en cuanto a temas de tecnología. Pero la pregunta que yo tengo es la siguiente. Bueno, la IPS donde yo trabajo, digamos que es algo más o menos tamaño medio. Y en realidad, digamos como que tengo un equipo de trabajo de auxiliares que me apoyan como con todo el tema. Pero me gustaría tener un poco más robusto todo ese tema de la ciberseguridad, pero enfocado más que todo es al tema de los roles. Entonces, teniendo en cuenta de que, digamos, coordino una IPS, que digamos un tamaño medio, como de los roles que se mostraron o nos presentaron en esta presentación, valga la redundancia, ¿cuáles recomendarían de pronto que nosotros implementemos en este caso? Bueno, yo dejaría dos roles principales para una organización pequeña. El oficial de seguridad de la información, que tenga unas funciones más estratégicas, más orientadas a establecer un sistema de gestión donde haya unas políticas, procedimientos, un ciclo de mejora continua de seguridad de la información que establezca claramente esos roles y que documente la seguridad de información como un proceso evolutivo y de mejora continua en la organización, y tendría un rol un poco más técnico, un ingeniero de ciberseguridad que se encargara más de la aplicación técnica de controles, reglas del firewall, consolas de antivirus actualizadas, WSUS de servidores actualizados, un rol un poquito más técnico de ciberseguridad que garantice desde el punto de vista de los controles técnicos que eso esté operando bien. Si tengo que limitar, pues naturalmente por la organización y por los recursos, dejaría esos dos roles. El de ciberseguridad podría depender del líder de tecnología y el CISO o el líder de seguridad de la información le daría un poquito más de independencia para poder que gestione de manera transversal en la organización más las políticas y procedimientos de seguridad. Es como yo lo haría y de hecho como lo he visto y lo he hecho en algunas IPS pues, de otras regiones del país que pues, a veces están cortas de recursos.
Ok, Sí, perfecto. Vale, muchas gracias por el aporte. con mucho gusto. Hola, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, John. Mira, estuve tomando nota y me gustaría consultarte qué recomiendas hacer para una organización que le está dando prácticamente todo el acceso a la información únicamente al perfil de sistemas que pudiera decirse que es quien desempeña esta parte de ciberseguridad, pero nadie más tiene acceso a las contraseñas para los equipos incluso de gerentes y de directores, y los respaldos que se hacen no están como marcados cada 6 meses o cada 4, lo que sea. Entonces todo está recayendo sobre una sola persona, que el día menos esperado, por X o Z razón, si no tenemos a ese compañero, nadie va a poder acceder ni rastrear todo, ¿me entiendes? Entonces, justamente te lo pregunto porque hablando de controles de seguridad de la información, a veces sucede que las compañías caen en todo dejárselo en un solo nexo, por así decirlo, y no se blindan. Paradójicamente no se blindan hablando de temas de seguridad. Entonces, ¿tú qué recomendarías ahí? Pues mira, hay algo que precisamente es de este tema de roles y responsabilidades y es la concentración de poder, es uno de los principios que no se puede seguir y es que tiene que haber, y lo mencionaba, alguien que haga, alguien que autorice y alguien que controle. Entonces, lo primero es que definitivamente tienen que establecer esas diferencias entre los roles y las responsabilidades. Lo otro es que a veces las organizaciones creen que la información cierta información es de las personas y en realidad mucha de la información es de la organización. Por lo tanto, esa información tiene que estar guiada por unas políticas de manejo de la información de la organización que tienen que estar aprobadas por la alta dirección y no por un funcionario o por un líder de un área. Entonces, yo lo que recomendaría es que inicien con una política de gestión de la información y de seguridad de la información, una política grande general aprobada por la alta dirección y esa política la aterricen un poco a unas responsabilidades de cada una de esas áreas y ahí aprovechar para poder disgregar un poquito esas tareas y que nuevamente si una persona es el que cambia la contraseña, otro es el que verifica que se haya hecho y empezar a tener un tema de separación de responsabilidades. Ese sería como el lineamiento pues, que pensaría que tienen que seguir. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias, John Edison, nuevamente, y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Feliz fin de semana.